¿Por qué generas leads pero no convierten en clientes? Y eso es un problema que vemos absolutamente todos los días con despachos con los que trabajamos y con los que poquito a poco estamos consiguiendo muy buenos resultados. Y es que básicamente la fuga y el problema casi nunca va a ser la campaña, ¿vale? Obviamente este vídeo va enfocado a buscar la fuga real y cómo podemos cerrar esa fuga realmente y conseguir que nuestras campañas conviertan más, consigan más, etcétera, etcétera. Obviamente, antes de nada y antes de presentarme, decirte que tengo una carpeta de recursos, que son los recursos que utilizamos con otros despachos de abogados para escalar a más de 12.000 euros al mes. Así que justo en el primer enlace de la descripción vas a tenerlo y simplemente pues, presentarme. Yo soy Miguel, founder y CEO de Advoice Digital, una consultoría de marketing jurídico, ¿vale? Solo trabajamos con abogados y profesionales del derecho, por lo que ya en estos 4 años y más de 20 despachos de abogados escalados, obviamente tenemos pues mucho conocimiento de lo que funciona, lo que no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que he dicho exactamente, ¿no? Que básicamente, y a caso de clientes que hemos visto y demás, ¿vale? Muchas veces la campaña no es la fuga de los leads o no es la fuga de la conversión realmente, ¿no? Realmente el problema está en otra etapa, ¿no? Entonces, voy a explicaros un caso en específico, ¿vale? De un despacho real, ¿ok? ¿Vale? Con un coste por lead de 6 euros, con 80 leads al mes y que cerraba 3 clientes cada mes, ¿vale? Un perfil con una campaña eficiente en coste, con buen volumen, o razonable, etcétera, y con una conversión del 4%, que al final es lo que hace que todo dropee y todo caiga, ¿no? Conclusión instintiva, ¿vale? Oye, la campaña trae malos leads. Y eso es algo que obviamente si estás haciendo campañas o si realmente con tu despacho estás consiguiendo resultados similares, ¿vale? Vas a tener como conclusión. Pero realmente tú tienes que ver desde un prisma general y es que la campaña no es el problema. La campaña funciona bien, ¿no? Porque te está trayendo 80 leads al mes, un coste por lead razonable, oye, bien, tal, pero no lo está cerrando. Entonces, si tu campaña genera leads y no convierten, el 80%, ¿vale? De las veces el problema va a estar después del clic. ¿En qué hacemos después de ese clic de que esa persona entre a la landing, deje sus datos, etcétera, etcétera? Y básicamente hay un momento general en el que siempre se busca el problema donde no está, ¿vale? Al final la lógica va a parecer siempre muy sólida, ¿no? Si el lead tiene una campaña y no va a convertir, la campaña simplemente es el problema porque te trae leads que son malos, son de mierda, son lo que sea, ¿sabes? Pero básicamente, oye, ahí estás asumiendo que un lead que entra en una campaña automáticamente clica y firma, ¿no? Y obviamente hay 7 pasos entre un punto y otro de la campaña, ¿no? Y bueno, ¿qué regla es la que cambia el diagnóstico, ¿vale? Que la campaña solo va a controlar el paso uno. Del 2 al 7, ¿vale? Todo ese proceso de ventas va a ser tu responsabilidad y, oye, tienes que optimizarla tal y cual optimizarías una campaña, ¿sabes? Si fallas en cualquiera de esos pasos, la campaña no va a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, muy importante que no nos movamos por emotividad, por tal, por cual, a la hora de cambiar, porque, oye, es muy fácil cambiar la campaña, es muy fácil eh, simplemente decir, no, esto no funciona tal y hacer caso omiso, hacer cambios, etcétera, pero realmente es como si, oye, como el ejemplo que pone aquí, ¿no? Que realmente, oye, si cambias el motor del coche porque pinchas una rueda, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos claro estos 7 pasos que son estratégicos, son muy importantes entre el clic y la firma de un cliente nuevo, una hoja de encargo, ¿vale? Primero, el lead va a hacer clic en el anuncio y va a llegar a una landing, ¿vale? La campaña aquí obviamente acaba. Aquí es tu responsabilidad, ¿vale? Segundo, formulario y primer contacto, ¿vale? Aquí la velocidad del tono del primer mensaje va a decidir si el lead va a seguir o se va a enfriar, ¿vale? Es decir, oye, si nosotros tardamos 3 días en contestar las leads, seguramente el lead ya haya contactado con 8 despachos diferentes que le han dado un presupuesto, ¿no? Después, buscar tu nombre en Google antes de decidir si hablar contigo. Siempre va a ocurrir, ¿vale? Eso es importante. Y obviamente ahí también es un punto en el que el lead va a descartar o va a decidir si agenda, si no, etcétera, etcétera. Y es una fuga silenciosa. Revisar tu web, tu LinkedIn, tus casos visibles, ¿vale? Si obviamente lo que encuentras no va a respaldar esa promesa que tú haces en el anuncio, ese claim, ¿vale? La confianza automáticamente se va a romper, ¿vale? Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta, ya que es una fuga silenciosa. Quinto paso es decidir si agendar una consulta contigo, ¿vale? Que si el pasos 3 y 4 no generan confianza, pues no vas a llegar, ¿vale? Que eso es muy importante. Sexto, la consulta, apertura, diagnóstico, honorario, objeciones. Eso es muy importante, ¿vale? Justo por aquí te voy a dejar
oye, un vídeo para que puedas ver todo el tema de la consulta inicial, de cómo hacerla, llevarla y conseguir, oye, resultados con ella, ¿vale? Muy importante porque si no tienes una estructura comercial, ¿vale? La consulta solo va a informar, pero no van a dar un paso extra, ¿no? Y la séptima fase, ¿no? Que sería la firma del encargo, que básicamente es un conjunto de haber pasado todos los pasos previos, ¿vale? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el problema de diagnóstico típico, ¿vale? Cuando la conversión es baja, la mayoría, oye, va al paso uno, que es lo fácil, decir, oye, pum, la campaña, la cambio, tal. Y no se fija en si, oye, son un cúmulo de pasos 3 4 6 etcétera, etcétera, ¿sabes? Que son los que realmente suele haber fallos, ¿sabes? Entonces, el resultado simplemente es que vas a estrenar un nuevo creativo, una nueva campaña y tal y cual, pero el problema va a seguir ahí. Es como que tú tengas te esté saliendo a muela del juicio y vayas, te hagas un empaste de cualquier otra cosa y ya, ¿sabes? Pues sí, o sea, estás toqueteando tu boca, estás arreglándola, etcétera. Pero realmente el problema va a seguir ahí y va a seguir saliendo tal cual, ¿sabes? Entonces, te vas a frustrar, ¿vale? Entonces, hay tres causas reales detrás de una conversión del 4%, como es el ejemplo que te hemos puesto antes de 80 leads y solo 3 clientes firmados, ¿vale? Y en el caso real del vídeo, ¿vale? Es decir, en este vídeo, simplemente 3 semanas de diagnóstico han revelado 3 problemas distintos. Y ninguno obviamente está en la campaña, ¿vale? Y sí entre el clic y la firma, ¿no? En esos pasos entre medio. Primero, la marca personal. No respaldaba a la promesa del anuncio. Muy importante. El anuncio promete un especialista con resultados probados y cuando el lead busca el nombre del despacho encuentra una web genérica, una web de mierda, etcétera, un LinkedIn que está abandonado en 2019 y la promesa del anuncio y la realidad de la presencia digital al final se contradicen, ¿vale? Importante, el lead no procesaba de forma consciente, lo notaba como una incomodidad que le hacía no agendar, ¿sabes? Sin decirte nada. Simplemente, oye, no sabes que ese es el problema, simplemente es algo que, oye, en su subconsciente dices, a lo mejor no es la mejor idea, ¿vale? Segundo, punto. El primer contacto rompía el momento más cálido del lead, ¿vale? Fuga en el paso 2. Obviamente el tono equivocado es una de las claves que hace que no conviertas y demás, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en este caso el equipo sí que respondía en menos de una hora, ¿vale? Pues está bien, pero al final la frase de apertura o qué le dices en primera instancia al cliente repelía. ¿Por qué motivo? Porque si tú dices al cliente algo como, buenos días, le llamo porque rellenamos nuestro formulario para información sobre reclamaciones bancarias. ¿Tiene momento para hablar? Básicamente, oye, el cliente no tiene esa urgencia, no tal, no cual, ¿sabes? ¿Qué es lo que puede funcionar, ¿vale? Oye, hola, nombre, vi que tienes una situación con X temas, cuéntame qué está pasando exactamente. Al final se trata de abrir todo, ¿no? De abrir la posibilidad de que la persona te cuente sin forzar, sin tal, sin cual, ¿vale? Después, la consulta. A nivel de estructura comercial no tenía, ¿vale? El abogado técnicamente súper, pero a la consulta, oye, un monólogo, te suelta la chapa, tal, y al final tú tienes que ponerte también siempre en la visión y en el punto de vista de la persona que va a recibir esa consulta, ¿vale? Si tú fueses ese cliente, ¿desearías que esa persona te escuche, que tal, que cual, o que solo hable? ¿Por qué? Porque básicamente, oye, al final no hace resumen, no pregunta, habla, no tiene respuestas preparadas para objeciones y al final, oye, si tú encima lo cierras con un me avisas ya si tal, ¿sabes? Obviamente esa tasa de cierre no es realmente mala suerte o no es tal, es que básicamente es el punto, ¿no? Resultado predecible de una consulta que no tiene un proceso comercial, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Desde el 4% de antes, ¿vale? 3 clientes de 80 leads a un 19% en 8 semanas sin tocar a campaña, ¿vale? Con los mismos leads, con la misma inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué se cambia directamente? Tres puntos muy claves e importantes, ¿vale? El primero, la presencia digital, ¿vale? Que obviamente una web personal con casos anonimizados públicos, ¿vale? Un LinkedIn activo con publicaciones semanales y hueco de credibilidad entre anuncios, lo que el lead encuentra a buscar, ¿vale? Oye, que al final ese cambio, ¿no? Que hay entre qué es lo que tú prometes y qué es lo que el anuncio, o sea, bueno, la que el lead busca realmente, ¿no? Que se estreche, por así decirlo, ¿vale? Segundo, guión del primer contacto, 3 sesiones de roleplay, ¿vale? Básicamente, la frase de apertura se reescribe, hay 3 sesiones de entrenamiento grabadas, ¿vale? Y obviamente el cambio de ser un call center y decir, a ser un despacho que realmente aporte algo, aporte una confianza, etcétera, etcétera. Y realmente, oye, el cambio más grande lo hemos dado en la primera impresión, ¿vale?
Y tercero, la estructura de consulta en 5 bloques, ¿vale? Que son 4 semanas con un guión delante para aprender, para materializarlo, para realmente meterlo en la cabeza, ¿vale? Básicamente, los cambios más grandes a guión, ¿vale? Son la apertura con preguntas, diagnóstico técnico, resumen valorado, un precio con silencio y una pregunta de avance. Que obviamente aquí te voy a dejar un vídeo de guión, ¿vale? Para que puedas construir tu guión, puedas ver cómo estructurarlo, etcétera, etcétera. Que estoy seguro que te va a servir, ¿vale? De igual manera, te repito, todos los recursos están abajo en la descripción del primer enlace para que puedas meter tus datos y simplemente te llegue directamente al email, ¿vale? Y, oye, te va a servir 100%, ¿vale? Pero bueno, el punto realmente de la estructura, ¿vale? De la consulta gratuita, es que deje de ser un monólogo, que dejes de hablar de ti tal cual, y es lo que realmente se ha trabajado con este despacho, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, realmente, ¿cuáles son las 5 preguntas que te tienes que hacer, ¿vale? Y esto es punto importante, para encontrar esa fuga, para encontrar ese momento en el que tú dices, vale, por aquí se están yendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil y ya digo, es muy sencillo cambiar la campaña y decir, no, es culpa de la campaña, cuando realmente no, ¿vale? Entonces, bueno, primero, ¿qué es lo que encuentra alguien cuando te busca en Google ahora mismo? Simplemente abres en incógnito y búscate por qué en incógnito, básicamente importante, porque no te van a salir las cookies, la caché, etcétera, etcétera. Entonces, vas a ver cosas que vería cualquier persona que te busque de cero, ¿vale? Entonces, lo que ves es exactamente lo que va a ver la persona que hablar contigo o no, etcétera. Si la web va a ser genérica, el LinkedIn está desactualizado. Y como digo LinkedIn, digo Instagram, Facebook, la red social que tal, o no hay casos visibles, básicamente ahí tienes un hueco, ¿vale? Una fuga. Después, ¿cuánto tarda tu equipo, obviamente, en contestar al lead? Si tarda más de 2 a 4 horas en horario laboral, no estamos hablando de sábados y domingos, ¿vale? Te estás perdiendo el momento más cálido, ¿vale? Que es cuando el cliente, oye, tiene en su cabeza o tiene en su mente que realmente ha hecho algo porque tiene un problema, ¿no? Ha rellenado un formulario porque tiene un problema. Entonces, cada hora que pasa de que rellena el formulario, se enfría, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la primera frase de tu primer contacto? Escríbela. Si dice, oye, mira, te llamo por tal, 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 oye, realmente vas a tener un problema de apertura y es importante que te veas el vídeo que te he comentado antes, ¿vale? Para que puedas saber cómo estructurarla porque estás perdiendo potencial por ahí, ¿vale? Cuarto, tienes un guión de consulta escrito y no en tu cabeza, porque si no lo tienes en papel, obviamente vas a improvisar. Y eso es normal, eso nos pasa absolutamente todo en la venta, en tal, en cualquier tipo de ámbito, y es que no puedes mejorar lo que no puedes repetir, ¿vale? Si no tienes guión, tu cierre va a depender de cómo estés. Si estás feliz, happy flower, si estás triste, tal, si estás enfadado, tal, ¿sabes? Entonces, muy, muy, muy importante. Y quinto, ¿con qué frase terminas la consulta? ¿Vale? Si terminas con ya me avisas y tú decides, oye, estás dejando el cierre en mano del cliente. La inercia de no hacer nada siempre va a ganar al cliente. Y el siguiente paso lo tienes que decir tú. Esto es lo que avanzamos antes, que es, oye, hacer una pregunta de avance, ¿no? El de hacerle al cliente saber cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de prioridad? Si en alguno de los 5 puntos la respuesta te incomoda, ya tienes el diagnóstico, ya sabes lo que te pasa. Tienes que trabajarlo antes de tocar la campaña y los resultados vas a ver que van a ir mejorando poquito a poco y van a ser más baratos, ¿vale? ¿Cuál es el concepto que realmente tienes que saber que es clave, que usualmente no os dais cuenta porque tenéis despachos y no es algo que os deba competir completamente, ¿vale? Y es el hueco de credibilidad, ¿vale? El hueco de credibilidad es básicamente lo que va a explicar la fuga silenciosa, ¿vale? La distancia entre lo que se promete y lo que se encuentra, ¿vale? Es todo ese gap, por así decirlo. Entonces, si tú prometes en tu anuncio que eres un especialista en reclamaciones bancarias con resultados probados, proceso claro y experto de confianza, y después lo que encuentra el lead al buscar es una web genérica, un LinkedIn sin actividad, y casos visibles, fotos de todo, etcétera. Oye, ahí va a haber un hueco de credibilidad, porque la persona no se va a creer que tú eres esto que tú prometes, sino que eres esto que te has encontrado. Y hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué es una fuga que es silenciosa? Porque básicamente no te va a escribir y te va a decir, no, es que me ha dado duda esto tal cual. Simplemente, oye, pasa y voy al siguiente, ¿sabes? Entonces piensas que es de mala calidad y punto, ¿vale? Y realmente, oye, es algo que es tu responsabilidad. ¿Cómo cerramos ese hueco? Que al final es estrecharlo. Nunca vas a poder igual cerrarlo completamente porque siempre va a haber eso. Pero bueno, primero, con una web personal con posicionamiento, ¿vale? Segundo, con casos anonimizados visibles, que obviamente el punto de los casos anonimizados es que puedas, oye, potenciar más tu despacho sin violar esa confidencialidad, ¿vale? Tercero, LinkedIn activo semanal. Y cuarto, ya sería ese hueco cerrado o más bien estrechado. Así que es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando cerramos, obviamente, el hueco? Primero, que vas
a notar que la gente agenda más, ¿vale? Porque cuando la presencia digital te respalda la promesa, etcétera, las personas que llegan a consulta van a subir, punto, ¿vale? Mismo volumen de leads, ¿vale? Va a generar más oportunidades porque la gente confía más, ¿vale? Y segundo, las personas que van a llegar menos en guardia, van a llegar menos bloqueadas. ¿Por qué motivo? Porque van a tener cierta confianza previa construida, ¿vale? La consulta va a ser más corta, las objeciones menos y el cierre va a ser más fluido, más mantequilloso que llamamos, ¿no? Entonces, básicamente el punto que tienes que saber es que la marca personal al final no es un posicionamiento abstracto, sino una infraestructura que hace que tu campaña vaya a convertir mejor, ¿vale? Entonces, resumen, ¿qué es lo que te tienes que llevar? Y son 5 principios muy básicos que cambian como diagnóstica y resuelves una baja tasa de conversión, ¿vale? Primero, la campaña controla solo uno de los pasos, el primero, ¿vale? Y son 7. Entonces, todo va a depender de lo que cambies. No es simplemente, no, cambio la campaña y se arregla. No. O sea, básicamente tienes que auditar todos los pasos para saber cuál es el problema. Segundo, el hueco de credibilidad es la fuga más silenciosa y más importante. Porque si la persona no encuentra lo que busca, lo que ha sido prometida, no va a agendar, no va a querer tal cual. Y obviamente, si tú no auditas esa situación, tú no auditas cómo está realmente y sobre todo, si no eres crítico, ¿vale? Si tú piensas que todo vale, realmente ahí nunca lo vas a resolver, ¿vale? Tercero, el primer contacto decide si el lead se enfría o cierra, ¿vale? Velocidad y tono, lo que hemos dicho, ¿no? Menos de 2 horas o de 2 a 4 horas como muchísimo, ¿vale? Y una apertura personalizada que inspire, que no sea como los default o como los por defecto siempre, ¿no? Cuarto, una consulta sin guión escrito no se puede mejorar. Tienes que tener un guión, tienes que no intentar improvisar porque si tú improvisas no puedes arreglar algo, ¿vale? Entonces, tienes que tener un sistema, básicamente, ¿vale? Y quinto, auditar antes de cambiar. Las 5 preguntas del diagnóstico cuestan 30 minutos, ¿vale? Si algo te incomoda, ya tienes trabajo. Trabájalo antes de, oye, cambiar de agencia, de subir presupuesto, de decir, uff, necesito trabajar con no sé quién para conseguir resultados. No, tienes que trabajar ciertas cosas y ya. Cuando las trabajes, si no te funcionan, ya puedes hacer 1000 cambios, 1000 cosas, etcétera, etcétera. Pero tienes que trabajarlas, tienes que auditar. Y bueno, simplemente comentarte, ¿vale? Que si necesitas ayuda con el tema de los leads, con escalar tu despacho, con conseguir más clientes sin necesidad de invertir mucho más, ¿vale? Simplemente en el segundo enlace de la descripción vas a tener mi calendario para que puedas agendarme una llamada con mi equipo y vamos a verlo en 30 minutitos, vemos, te damos un diagnóstico, te llevas un paso a paso exclusivo y estricto de qué hacer y qué no, ¿vale? Y obviamente si te podemos ayudar, te ayudamos y si no, pues oye, simplemente llevas eso. Así que te veo en el siguiente vídeo, muchas gracias por ver y nos vemos. Chao, chao, chao.